Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Héctor Yaitul Catrillanca tiene un prontuario policial, un prontuario judicial, y podría eventualmente, si es que se le encuentra culpable en este juicio que eventualmente comenzaría, cumplir una agravante de responsabilidad criminal, que es ser reincidente en delito de la misma especie. Uno de los más graves, sin duda alguna, fue la condena que recibió el año 2011 por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, que lo sentenció a 10 años y un día de presidio por robo con intimidación, más 15 años y un día por homicidio frustrado en contra de un fiscal adjunto del Ministerio Público, el fiscal Mario Elgueta, que hoy es fiscal en Talcahuano. Y parte de quienes se enfrentaron a Héctor Yaitul Catrillanca en aquel episodio en donde donde trataron de matar al fiscal Mario Elgueta y también a nuestro invitado, estaba precisamente José Luis López, ex prefecto inspector de la PDI, ex jefe de la 9ª Región Policial de la Araucanía y actual gerente general de L&L Investigaciones. José Luis López, muy buenos días. Buenos días, María José. Buenos días, Álvaro. No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto, José Luis. Muy buenos días, José Luis. Sabes que antes de ir probablemente al análisis de lo que ha pasado estos días, a mí me gustaría que pudieses, por favor, José Luis, recordar lo que pasó en aquel episodio en donde Héctor Yaitul intentó asesinar al fiscal Mario Elgueta. Tú estabas en esa comitiva y me gustaría, porque esto también permite entender de quién estamos hablando cuando nos referimos a Héctor Yaitul Catrillanca. ¿Qué pasó en aquella oportunidad? A ver, volvemos a una situación que en realidad es histórica con la coordinadora Arauco Mayeco, que tiene que ver con el robo de madera y no hurto, como mucha gente dice. ¿Ya? Ellos estaban en una faena, apareció inicialmente esto parte por la presencia de un carro policial de carabineros que estaba haciendo unas notificaciones por tribunal de familia. Pero sin entender esto, ese furgón de carabineros es atacado y los carabineros se refugian en la casa de un señor chileno que vive en el sector de San Ramón, que se llamaba Santos Jorquera, que hoy día está muerto. Y tenía unas cabañas ahí, y don Santos le facilita a los carabineros, una vez que quedan sin munición para defenderse. Sin munición. Sin munición. Don Santos le facilita una escopeta y una caja de munición de escopeta, para que logren defenderse del ataque de la orgánica que en ese instante estaba. Las orgánicas del robo de madera tienen una parte que es la faena y una parte de protección armada, para cuando vienen el ente persecutor, digamos así. Entonces, ellos piensan que este furgón estaba en eso, lo atacan, esta gente huye hacia la casa de Santos Jorquera les facilita un arma para que se puedan defender. En definitiva, Carabinero logra sacar a este furgón y este personal de carabineros de ahí, y se lo llevan a Cañete, algunos de ellos con unas lesiones menores de perdigones. Eso se produce en horas de la tarde. Nosotros estábamos allá con el fiscal Elgueta, que tenía a cargo las causas que tenían que ver con lo que se denomina la temática mapuche. ¿Esto qué año fue, José Luis, para...? Esto fue el año 2000, específicamente el día 16 de octubre del año 2009. Okay. Mira. Fue el mismo día que la primera vez que Chile te ganaba a Argentina en el Estadio Nacional. Y el partido no lo viste tú. Bueno, de hecho, se produce... menciono este tema porque es como anecdótico, pero nosotros andábamos haciendo diligencias policiales con Mario Elgueta en esa oportunidad sin contar con un vehículo policial, porque los vehículos nuestros estaban siendo blindados en ese instante de vidrios y de alguna manera unos vehículos nuevos que teníamos. Entonces fuimos en la camioneta de la fiscalía. Por lo tanto, quien manejaba era el fiscal. Llegamos allá a hacer nuestra diligencia pensando en volver temprano, justamente por el tema del partido, y a eso de las 7 de la tarde Mario recibe un llamado de don Santos Jorquera, que está oculto en
en un bosque junto a su mujer. Estamos hablando de gente sobre los 75 años en esa época, porque le habían atacado su casa. Después que se van los carabineros a las horas de la tarde, le atacan su casa, le rompen unos barriles de chicha, le roban armamento, disparan al interior de su parcela, y él pide auxilio. Nosotros hacemos una coordinación con carabineros para ingresar a San Ramón, y efectivamente logramos ingresar a eso de las 10 de la noche. Hacemos un pequeño trabajo de sitio suceso. Mario Olgueta ordena que se quede un equipo de carabineros custodiando, y cuando vamos saliendo en comitiva, estamos hablando sobre 22 vehículos policiales. 22. ¿Sí? Cuando vamos saliendo, nosotros íbamos en tercer lugar de la caravana. Nos hacen una emboscada en el sector del cementerio de San Ramón. Lo que se denomina, posteriormente nosotros logramos encontrar un documento que viene de las FARC, que se llama emboscadas de aniquilamiento. Fuego cruzado por ambos lados, ahí se produce esos típicos caminos en L, el corte, entonces nos disparaban de arriba y nos disparaban de abajo, y diagonal para no tener fuego amigo, digamos, entre ellos. Y resultaron heridos tres de mis subalternos que iban en el asiento posterior de la camioneta. Mario con una pequeña lesión. Yo felizmente no tuve ninguna lesión. Y carabineros que iban delante de nosotros, y carabineros estuvieron detrás de nosotros también con lesiones. Y por ese hecho fue enfrentamiento que duró aproximadamente 15 minutos. Héctor Yaitul. Por ese hecho fue condenado Héctor Yaitul. Entre otros hechos que es condenado, que posteriormente, por unas modificaciones legales y algunas cuestiones que ya no pasan por el ente policial, se disminuyó absolutamente esa pena y alcanzó a estar 7 creo años. que 4 años. Hubo una huelga de hambre también ahí, Sí. una Oye, negociación José Luis política. López, en el juicio por el que se condena a Héctor Yaitul, se logró acreditar que él participó en el ataque al fiscal Mario Olgueta y a la comitiva. Así es. Ya. O sea, Así él fue condenado como autor de delito de homicidio frustrado. De atentado a la autoridad. Ok. Claro. Así es. ¿Cómo ves, José Luis López, de acuerdo a tu experiencia? Vamos a repetir que, bueno, tuviste una persona que tuvo trabajo de campo, preparación en inteligencia policial, que además ejerció el mando de una zona policial, en este caso de la 9ª. ¿Cómo ves tú la actual condición de Héctor Yaitul en las condiciones y en las pruebas que se están ofreciendo para que finalmente se decida juzgar a Héctor Yaitul? ¿Qué esperanza le ves? Recordemos también, José Luis, que después de ese episodio ocurre lo de la Operación Huracán. Exacto. Entonces han sido ya 2 veces de donde este problema se judicializa, evidentemente por las razones obvias, pero después ocurre lo de Operación Huracán y ahora esto. Entonces ya hay antecedentes como para poder armarse de un contexto. ¿Qué zafa Héctor Yaitul? A ver, María José, yo siempre voy a decir una cuestión que es bastante común en los chilenos. No mezclemos peras con manzanas. Entendamos que la operación Huracán es un tema que efectivamente a lo mejor enloda la institucionalidad a partir de cómo se realizó y los hechos que hoy día están todavía en juzgamiento. Eso no está terminado. Pero entendamos que ahí hay una manchita. Yo respondo a partir de hechos que están investigados y que tienen elementos de juicio metodológicos que acreditan la participación de personas en hechos constitutivos de delito. Hoy día creo que hay elementos suficientes a partir de un tema que ya habíamos conversado en algún momento, donde yo les hablaba de la apología a la violencia, ¿ya? Y que consideraba de que por qué no se hacía. Pero también hay que entender, y aquí hay yo diría una pequeña perversión. Lamentablemente, la ley de seguridad del Estado tiene una condición que a veces produce que se produzca impunidad. Y me explico. Yo fui prefecto provincial de Aysén cuando fue el tema de Aysén, tu problema es mi problema. Sí, con una movilización muy brutal. Una movilización que duró 56 días, fue sitiada la ciudad de Aysén. Hubo pérdidas patrimoniales importantes, tanto de particulares como de equipamiento de carabineros, y
se aplicó la Ley de Seguridad del Estado a 22 dirigentes Sociales. sociales. Cuando vino la negociación política, en definitiva, hubo desistimiento de esta causa y se acabó. Y eso generó absoluta impunidad de todos los hechos que tenían características de delito. La Ley de Seguridad del Estado tiene esta variable que realmente es perversa, que cuando yo negocio políticamente, me desisto como autoridad política y voy a foja cero. Yo espero y tengo la confianza de que la institucionalidad de este país funcione y que no nos veamos enfrentados a futuro a esta situación. Porque hablaría muy mal, en definitiva, de lo que se denomina el Estado de Derecho. Y en ese mismo sentido, ¿qué te parecen las declaraciones del abogado del Ministerio del Interior, Ignacio Sapiaín, que han sido duramente criticadas? A ver, los abogados tienden a tomar causas como... son empleados de quien los contrata. Yo creo que ahí hay una sobre reacción respecto a su condición. Él en algún momento como tenía que ingresar a la causa de, entiendo que es Huracán, sí, ¿ya? Porque habían perdido la participación, ocupan una estrategia jurídica y ingresa como abogado defensor personal, ¿ya? Y se encuentra hoy día que tiene que representar al Ministerio del Interior en condición de querellante. Entonces, ahora, yo creo que, creo que por ahí hay una falta de experiencia política de no contratar a otro abogado para que asuma esta representación hoy día. Ahora también tiene que ver, conforme a lo que yo escuchaba en prensa, de que el gobierno se enteró a última hora de lo que estaba ocurriendo, porque era una operación policial y judicial manejada solo entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. ¿Es normal, en este caso, que el Ministerio Público no le informe al Ministerio del Interior de una operación de esta naturaleza, de acuerdo a tu experiencia, José Luis? Es absolutamente normal. Ok. Hay que separar los poderes del Estado. Yo tengo otra pregunta, José Luis. Sí, ¿cómo no? ¿Qué te parece la preocupación que ha puesto sobre la mesa el presidente de la República, algo que también que se habla mucho entre distintas personas en las redes sociales, sobre esta filtración que provocó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social? El presidente ayer aceptó su renuncia, producto de esta filtración de una llamada telefónica, sabiendo que, al menos la Ley de Inteligencia Nacional, hasta donde yo sé, prohíbe esta filtración de mensajes cuando están o cuando son productos de una investigación. Yo no sé si tú tienes más conocimiento de aquello, José Luis, para poder tener una opinión al respecto. A ver, voy a aclarar. La Ley de Inteligencia no tiene absolutamente nada que ver con la persecución criminal. Son cosas absolutamente diferentes. ¿Ya? Aclaro esto porque siempre hay esta crítica: la inteligencia de Chile no funciona, la inteligencia de Chile no funciona. La inteligencia tiene un objetivo claro y específico que tiene que ver con el cúmulo de información para ser entregada a las autoridades para una mejor toma de decisiones. No tiene que ver con la persecución criminal. Son cosas distintas. Son cosas diferentes. Entonces, la inteligencia opera en favor de la mejor decisión del poder político. De la autoridad, en definitiva. Okay. Eso como primer concepto. Lo segundo, efectivamente, hay maniobras intrusivas que están dentro de una carpeta investigativa a la cual tienen acceso todos los que son intervinientes en la causa. Y la condición de interviniente tiene que ver con la condición de víctima y tiene que ver con la condición de imputado. Y todos los que están en el entorno, las policías como auxiliar del Ministerio Público, que tienen la responsabilidad de investigar. ¿Ya? Por lo tanto, si hay información que sobrepasa ese nivel, el primero que tiene la obligación de proteger esa información es quien la maneja absolutamente y quien reconoce la condición de interviniente. Si ustedes se fijaban ayer en la audiencia de control de detención, el abogado Román decía: no tengo acceso a la carpeta. Y no, porque él recién firmó ayer como abogado patrocinante, defensor, y ahí recién le pidieron su ruta incluso para poder darle acceso a la carpeta. ¿Y quién debía cautelar entonces la información contenida en la carpeta investigativa? La carpeta investigativa la tiene que cautelar el Ministerio Público y todos los elementos que ahí están.
O sea, tú lo que estás diciendo es que no necesariamente esta filtración ocurrió por parte de la PDI, que es lo que se ha dicho. A ver, aquí desligar responsabilidades en terceros es bastante fácil, pero en definitiva lo que está ocurriendo, hay un responsable permanente y constante que tiene que ver con el Ministerio Público y la protección de la carpeta investigativa. ¿Y para qué objetivo político crees tú que se persigue con la filtración de esta información? No lo sé, no lo sé. Ahora, yo creo que también ahí hay una sobrereacción, o sea, una autoridad política que trata de establecer un vínculo con una persona, a ver, no sé cuán malo puede ser. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en definitiva el Estado de Chile no ha hecho una maniobra que yo considero que es importante y que dice relación a cómo antiguamente se trabajó organizaciones populares de este país que generaban violencia, que es el proscribir la organización. Hoy día Chile nunca ha dicho que la CAM es o no es, o que la UAM es o no es tal cosa, entendiendo que las acciones que desarrollan tienen carácter de terrorismo. ¿Y qué ley permitiría la proscripción? A ver, es que es el Estado el que tiene que asumir esto, y tiene que asumirlo planteando de que es una organización que está contraria al Estado de Derecho. Claro, pero como organización. Pero que tiene que haber una ley, un tipo penal que permita la proscripción. En los tiempos antiguos, ¿ya? Yo soy un hombre viejo, el sistema generó causas por... yo me acuerdo, había una causa, asociación ilícita, complejo partidario Mapo Lautario. Asociación ilícita, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y la tomaba un ministro en visita, quien acumulaba la totalidad de las causas. Y él perseguía y juzgaba y condenaba en estas causas. ¿Ya? Claro, no a personas puntuales. Yo no sé si hoy día puede existir esta figura de un ministro en visita que se haga cargo de la totalidad de las causas que tienen origen en la violencia que se está produciendo en la macrozona. Se habla de fiscal especial, fiscal con dedicación exclusiva, etcétera. José Luis, se habla de eso, pero las atribuciones del fiscal entendamos que hoy día pasan por las atribuciones que le puede dar el juez de garantía. El juez de garantía, sí. ¿Ya? En el otro sistema, con ministro visitador, como el ministro visitador también era juez, tenía la posibilidad de investigar con todas las maniobras intrusivas pertinentes. José Luis, para terminar... Se logró desbaratar estas organizaciones como fue el Frente y fue el Mapo Lautaro y otras. Para terminar, ¿estás de acuerdo con los tipos que se invocan para la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en los tres casos respecto de Héctor Yaitul? Sí, me parecen que son los más adecuados, porque en definitiva ahí hay una coherencia entre los dichos y los hechos, ¿ya? Y por lo tanto me parece que la formalización que hace el fiscal regional de la Araucanía, el fiscal Garrido, es bastante contundente en términos de la utilización de la norma jurídica, porque desarrolla todos los elementos. Yo entiendo que estamos en la primera etapa, que es la comunicación a Yaitul de por qué va a ser perseguido, en definitiva, imputado y llevado a juicio a futuro, si todo anda bien. Creo que es bastante sólido, ¿ya? Ahora, y es bastante sólido a partir de que el Tribunal de Garantía con anterioridad entrega una orden de detención. Entiéndase esto bien, la orden de detención no la da el Ministerio Público, claro, la da un Tribunal de Garantía, y para pasar este censo hay que entregar elementos contundentes para que este juez de garantía efectivamente cumpla su labor de garantizar que esta orden de detención tiene un peso específico desde el punto de vista de la investigación propiamente tal, y a partir de eso poder controlar lo que se produjo ayer, declarar legal la detención como primera instancia, y en segundo lugar escuchar cuáles son los hechos por los que fue formalizado el imputado Yaitul. Carrillanca, entre veces. Sí. Ah, es Carrillanca. Sí. Carrillanca y no Catrillanca. Oye, pero eso es un error que hemos cometido permanentemente y que está masificado. Es Carrillanca. Carrillanca. Héctor Javier Yaitul Carrillanca.
no mapuche, huiliche, porque él es osornino. Correcto. Gracias a José Luis López, ex prefecto e inspector de la PDI, ex jefe de la 9ª Región Policial de la Araucanía, gerente general de L&L Investigaciones. Muchas gracias por tu disposición con este programa. Que tengas un buen día. No, gracias a ustedes, a su disposición Gracias, cuando gusten José para Luis. aclarar situaciones. Que estén muy bien. Igualmente. Muy bien. Ya. 8 de la mañana con 2 minutos. Es la buena costumbre de hablar de nuestros temas y hacerlo con especialistas siempre que se pueda.